congreso sobre patrimonio, Elías, que estaba tan preocupado por cómo podía venir él aquí al Docomomo, realmente es sorprendente porque es uno de los arquitectos que más ha trabajado sobre este tema del patrimonio. Además, patrimonio del movimiento moderno es una cosa muy laxa, ¿no? Primero, suponiendo que el movimiento moderno exista, ¿no? Porque el propio Nicolaus Pevsner en la segunda edición ya dijo que de movimiento moderno nada, que se había confundido, que era diseño moderno, ¿no? Pero bueno, respecto a esto, Elías es una de las personas que más ha trabajado sobre esta cuestión, junto con edificios de nueva planta, con edificios, digamos, en espacios abiertos. Tiene un despacho, como todo el mundo sabe también, con José Antonio Martínez de la Peña. Tienen una producción, yo creo que muy extensa, o han trabajado mucho por lo menos. Tienen un libro reciente que recoge, que se llama Janlet, que no es el Ginlet, que no es un cóctel, ¿no? Sino que es un cóctel de ellos dos, como acrónimo, ¿no? Y que es una persona que no voy a presentarlo yo en sus cualidades, porque lo han hecho mucho mejor estudiosos y amigos en ese propio libro. La única cuestión que, por decir algo, suponiendo que tenga que decirlo, yo creo que es una de las personas que por un lado ha sido en su arquitectura, junto con José Antonio, más conscientes de un tema que no sé ni cómo definirlo, que sería urbanidad, contextualismo en su trabajo, pero por otro lado, creo que la otra palabra que lo define es la transgresión. Ha sido siempre una persona que, en ese sentido, en todos sus proyectos ha ido más allá y les ha sacado punta de una determinada manera, y esa es, para mí, una de las maneras que esa llamita de la arquitectura la sigue manteniendo. Bueno, nada más. Buenos días. Lo del acrónimo no es así, o sea, en realidad es Hamlet, porque es y es el que usamos para el correo electrónico, nada más. Es José Antonio Martínez La Peña, Elías Torres. No es un acrónimo, es para la dirección de correo. Tenía pensado o anunciado 5 resucitaciones. Me cuesta decirlo, a pesar de que está en el diccionario, pero al final encontré una más y por eso hay una más. Esto es un proyectito producto de un concurso entre invitados por una asociación mallorquina para terminar el portal de esta iglesia que se llama San Gayetano de los Sagrados Corazones, y había también promovido económicamente por Barceló, la agencia de viajes y de hoteles, o la empresa, y ya sabéis todos que las fachadas de las iglesias es lo último que se termina. Primero la cubierta, después se le pone, y eso en las catedrales góticas es un tema curioso, y ver que, no sé, por ejemplo, la de Barcelona es una fachada que se construye en la Catedral de Barcelona en el 1914 con un concurso. Hay fotografías incluso antes del concurso, y en este caso pues es uno de los bodriazos de la ciudad, y eso le ha pasado incluso a iglesias mucho más modestas, esta del siglo XVIII, y tenían que terminar el portal porque les faltaba ese punto que los consideraban de dignidad. Nosotros ganamos el concurso porque en vez de añadir, quitábamos. Entonces, esto es lo que se veía cuando llegamos. O sea, realmente aquí tenía que completarse con todos los ornatos, pues lo que imaginaban llamemos el obispado o la parroquia, y creo que hay un detalle, sí, incluso un escudo real
y todo eso estaba por descubrir. Por el interior había un arco y el cortavientos con las entradas laterales, porque estas puertas se abren para poder dejar pasar los pasos de Semana Santa. Y nuestra operación consistió pues en modificar geométricamente esto y pintarlo con color rojo y dorado y descubrir qué es lo que había aquí detrás. Apareció una mampostería completamente, llamémosle como lo que decía Carlos Baztán, este amigo nuestro del Ministerio de Cultura, antes estaba el Ministerio de Cultura, la llamaba una pared gorilera, y le hicimos una serie de operaciones que consistían primero en forrar las puertas de cobre para cambiarles un poco también el aspecto y ponerles una alfa y una omega, que luego con ácido nítrico pues fuimos manchando. Encima de la puerta nos pidieron que hubiera un texto o algún fragmento de Ramón Llull, que este año creo que es el 700 aniversario, y bueno, pues esto lo tuvimos que pintar nosotros mismos, o yo, vamos. Y luego todo esto se retocó, las piezas que veis aquí eran unas cerámicas doradas que con la misma fábrica que había utilizado Gaudí y Jujol para hacer todos los trabajos de cerámica esmaltadas para la Catedral de Palma. Entonces todo esto quedó como si fuera una vidriera emplomada de piedras. El plomo era el dorado y las piedras eran lo que sustituiría al cristal. Bueno, uno se lo puede mirar de esa manera. Se limpió la fachada, etcétera. Ahí veis un poco todo el escudo se dejó, todo eso ha ido desapareciendo. Y había esta frase de adorarte amante de Ramón Llull, pequeñas. Luego en el interior tuvimos que hacer un cortavientos. De esta manera pudimos también ampliar el tamaño e incorporar aquel arco que se veía de piedra, que había quedado fuera del cortavientos antiguo, y además subir un poco el tamaño de las puertas interiores para poder los pasos de Semana Santa pues pasar con mucha más tranquilidad. Al abrir la puerta nos dimos cuenta que tocábamos con la pared, tuvimos que rascarla un poco, la pintamos de dorado. Eso del dorado a la iglesia o a los curas les gustó muchísimo, siempre esa cosa bueno, detrás hay un San Sebastián con los brazos abiertos. Un amigo nuestro nos dijo que realmente estaba muy bien que el santo anticipara la presencia de las puertas abiertas. Esto es lo que he incorporado, que no tenía. La obra de Gaudí y Jujol en la Catedral de Palma es un tema que ha durado a lo largo de muchos años como una obra rechazada por el Cabildo. Esto, cuando fuimos los de nuestro curso para celebrar en el año 78, los 10 años de haber terminado la carrera, estaba Iñaki Galarraga, Pepe, fuimos con Federico Correa, que es el primer profesor que nos llevó a Mallorca a ver una obra suya, en el Hotel de Mar de Coder, de José Antonio Coder, que ellos hacían el restaurante y la sala de fiestas, y entonces aprovechamos esta ocasión para hacer una visita a los 10 años de terminar la carrera con Correa a la catedral. Y el cura conservador estaba indignado con la obra. Realmente cuando Gaudí y Jujol fueron expulsados en el momento que murió el obispo Campins, que era realmente el soporte del trabajo que realizaron durante, creo que fueron 12 años, y cuando llegamos nosotros, este rechazo ha durado hasta que en Barcelona el éxito de Gaudí pues ha terminado llevando las ondas llamémosle, del respeto hasta Mallorca, porque la obra de Gaudí y Jujol en la catedral, quien no la haya visto, yo creo que es uno de estos
trabajos excepcionales, no es la palabra, yo creo que es de las cosas para mí más emocionantes, porque es un trabajo donde hay piercings, tatuajes, no sé, todo un mundo de retoques. Curiosamente, el vecino que ha hecho la capilla de al lado, que es Miquel Barceló, yo creo que ni se lo miró. Yo creo que es una cosa curiosa que no hiciera Tenía que moverse solo 2,5 metros, que es el grueso de la pared, o 2,40, para poder asomarse y ver lo que hacían. Y cuando fuimos nosotros en el 78, el tornavoz, ¿qué es esto?, había desaparecido. Parte de la corona baldaquino sigue siendo una maqueta, y esto era una maqueta. Eso es una cosa que terminó Belver, el arquitecto, quizás, bueno, dejémoslo. Esto era le llamaban el esclata-sangs, que es en realidad el níscalo, porque tiene aproximadamente 5 metros y pico de alto. Entonces lo habían desmontado, era una estructura de madera con unas telas que se podían guardar cosas aquí, y esto también estaba hecho con unas cuadernas de barco y con una tela encolada, y en el año 72 lo desmontaron. Esta era la primera de las cosas que ya decidieron que esto fuera. Entonces, lo explico porque estas cosas son a veces las que justifican ciertas obras. Pep Keklas, el profesor de historia que ahora vive en Mallorca, después de jubilarse, montó una pequeña exposición en el Colegio de Arquitectos para celebrar de alguna manera el viaje de Le Corbusier a Mallorca, y entonces reprodujeron en fotografía los dibujos que en un cuaderno de Le Corbusier habían aparecido de ese viaje, y entonces fotografías del estado actual de los lugares en los que había visitado, y también había un dibujo del tornavoz. Entonces Pepe Keklas nos dijo, ¿por qué no hacéis una maqueta? Entonces, no sé, en aquel momento el director general de urbanismo era arquitecto, y Jaime Carbonero, y yo le dije, ¿por qué no lo hacemos otra vez, la maqueta a escala natural? Claro, intentamos hacerla y se aprobó, el Cabildo lo aceptó, un poco a regañadientes, y porque tenía que ser temporal, pero al final estuvo 2 años, y la reconstrucción no podía ser igual porque costaba un dineral. Total, que terminamos haciéndolo de por Expan. Pero sí hicimos un cambio. Esto era la posición que tenía el tornavoz cuando estaba apoyado sobre la columna, sobre la cual está también apoyado el púlpito, que es una pieza renacentista italiana, y nosotros cambiamos, no quisimos engancharlo y hacerlo autónomo, como hacen las setas, ¿no?, que cuando encuentran una ramita no atraviesan las ramas, sino que se separan y se adaptan en forma a la... Si me largo mucho... entonces lo que hicimos fue no tocar la columna, de manera que las dos cosas convivían exactamente o parecido a como estaba antes. Y ahora veréis las fotografías, se inauguró con el obispo, una señora que cantó estupendamente, estuvo... Y estos montándolo, realmente sin el tornavoz, la relación entre esto y esto cambia muchísimo. Es una posición en la que, no sé, está muchísimo peor que si tienen esa compañía del níscalo encima. Eso es terminado. Luego le pusimos una cruz por detrás de pan de oro, con unos reguerones, así como aquellos pintarrucheadas de Jujol sobre porque claro, estaban asustados, porque claro, Jujol iba con una brocha de oro pintando a Jesucristo en todos los sillares renacentistas, y bueno, y esos manchurretones, y bueno, y para hacerle compañía le pintamos esta cruz. Luego hubo un lío con la señora que se ocupa de la conservación, le entró un ataque de no sé qué, y consiguieron que lo derribaran. Y su final fue un poquitín más
al menos llamémosle más festivo. Este es Pep Keklas, ya se ve el tamaño. Este es nuestro amigo que falleció hace poco. Como se me ha ido de la cabeza, es el colmo. Y esto fue el final. Hasta este señor, que es el responsable de la Sagrada Familia, estaba presente. Se hizo en Pollensa una sesión en la que Keklas, bueno, se montó un escándalo porque Keklas dijo que se iba a repartir la comunión a través de los fragmentos de esto, y entonces pues se hicieron una serie de charlas y luego pues repartimos todo esto entre la gente. ¿Cómo se llama el responsable? Es que se me van los nombres. Sí. No, ¿cómo se llama? El Bonet Garí, ¿no? Bonet, estaba entusiasmado y pensaba... Sí, porque claro, primero estuvimos con la Sagrada Familia, porque como no tienen mobiliario, quisimos que nos ayudaran y entonces les hubiéramos pasado una copia exacta para que la pusieran en el tornavoz, pero todo esto no va. Esta es de una casita modesta en Ibiza, que es una casa protegida que tiene 150 años, bueno, ahora ya tiene 160, no, 156, y era transformarla, la compraron esta gente de Barcelona pero es muy modesta, o sea, era una casa que se había resuelto su vida pues con agua de la cisterna, con unas velas para iluminarse y el calor de la cocina. Y esta es la casa, como la encontramos, no podíamos añadir nada, pero sí, de algún modo, transformamos. Esto era el interior, como lo encontramos, se rehizo prácticamente todo, les tuvieron que limpiar las sabinas, que es una madera que no se pudre y que aguantó perfectamente con una vista estupenda a poniente, y bueno, es un trabajo así de limpieza, y esto es como terminó. Tuvimos que hacerle cosas. Esta es una pérgola, habíamos proyectado otra que era esta, que tapaba un poco más el sol de poniente, pero no había manera, no sé por qué. El padre de esta señora, que es Ani Marquina, pues dijo que esto no le gustaba. Total, que al final tuve que pedirle los planos prestados a Luis Clotet, una pérgola que tiene en su casa en Mallorca, y se la enseñaron, dijeron que les gustaba, y ahí está. Luego había los corrales, bajamos un poco la altura, y hay una habitación para invitados, y el otro pues lo convertimos en una pequeñísima piscinita. Y ya se ve, esta es la piscinita, bajas por aquí las escaleras y encuentras esto, sin más. Claro, ya podéis imaginaros, es como no se ve el alien que se tuvo que construir dentro, o sea, las tuberías de agua caliente, la electricidad, el gas, todo está oculto, como si no hubiera pasado nada, pero es una máquina de esto, no lo sé, yo creo que no tenían ganas de seguir viviendo con el agua de la cisterna, unas velas y calentarse con el fuego de la cocina, pero... Bueno, pues no sé, abrimos esta ventanita, bajamos esto, pintamos esto de blanco, quitamos la campana de los humos para que no entraran dentro de la casa, pero que no funcionaba muy bien. Aquí había una hornacina por el otro lado, la abrimos. Luego había unas ventanas muy pequeñas, le añadimos alguna otra pero manteniendo un pequeño lucernario en la pérgola Clotet, la piscinita, la ventana que se conservó de cómo estaba pintada, y luego el añadido al lado. Es que si no había... ¿qué vas a hacer? Tumbado en la cama y tenías una vista estupenda. Bueno, todo esto pasó con los controles, y esto es otra resurrección de estas, que es este edificio que hay en Barcelona, el Centro de Cultura Contemporánea, al cual Viaplana y Piñón
pues habían hecho este estupendo añadido en una de las salas del claustro, y este es un tema más complicado, porque claro, ahí tenéis el transatlántico de Meyer. Esto es lo que queda de la antigua Casa de la Caridad, que era el hospital público de pobres. Esto es una cosa. Bueno, esto es lo que teníamos que arreglar nosotros, que era el teatro que había construido en 1912 Goday, un arquitecto que hizo unas escuelas fantásticas en Barcelona, o están ahí. Esto es el edificio nuevo de Viaplana y Piñón, e incluso toda la parte de reforma interior también es suya. Esto era la Casa de la Caridad. Este es el claustro que ha quedado. Ahí está ahora varado este edificio nuevo, blanco, y aquí era un edificio también de Dani Freixas, una escuela de una universidad, Blanquerna, y nosotros teníamos todo esto. Esta es una iglesia que formaba parte del conjunto, ahora está cedida al Opus Dei, y un pasadizo que lleva a una plaza que hay aquí detrás, que se ha abierto, con una cosa rarísima, porque claro, este es el edificio de José Luis Ser, del antituberculoso. Claro, tenía un edificio pegado y ahora le han quedado unas medianeras rarísimas y ahí está. Es una operación de estas de limpieza sin la más mínima intención, porque claro, hay que saber recoger la basura y dejar qué es lo que se limpia de verdad, dónde se dejan las manchas, dónde se dejan. Y teníamos este resto es un edificio protegido por el patrimonio municipal, y lleno de cosas que habían sido modificadas, habían ido modificando todo el interior del edificio, y por lo tanto toda la arquería no se podía tocar. El problema era que esto era un resto, había 2 plantas aquí, 3 plantas por el interior. Ahí está el pasadizo entre la iglesia y esto era la sala, ocupada por unas construcciones, estaba realmente desfigurada. Y nuestra intención, bueno, este es el edificio de Viaplana, está aquí, o sea, el nuevo, el claustro está aquí abajo, y por el subterráneo teníamos que conectar para convertir este teatro en una sala más de reuniones y de actos, porque siempre es muy activo el CCCB, y teníamos que conectarlo con un gran almacén, unas escaleras mecánicas, un sistema de montacargas, etcétera, etcétera. Lo que teníamos era esto. La planta baja, la planta baja era esto, me parece. Sí, estaba todo ocupado con, efectivamente, una escalera que estaba en el pasadizo, y esta es la escalera que es desde abajo. Esta sube a la primera planta porque está en el nivel superior del teatro, y bueno, pues se montó todos los servicios que hacían falta y se limpió con una gran jácena de aquí a aquí, y arriba pues también esta foto que tenía antes con esta estructura pequeña en el interior, pues se limpió y ahí veis, uno de los temas es que intentamos que esto que parecía un añadido formara parte de una especie de maridaje entre las 2 construcciones. Cambiándole la cubierta podíamos hacer entrar luz por aquí y hacer que este espacio formara parte del conjunto sin esa condición un poco de añadido que tenía cuando a la primera visita, que son cosas que no te das cuenta hasta que estás obligado a mirártelo con otros ojos. Teníamos que ponerle ventanas, pero no queríamos usar los arcos. Entonces, excepto estos 2 que son enteros, que hacen un poco de porche, se nos ocurrió esta cosa de decir, ¿por qué no ponemos las letras del CCCB? No tocamos ningún arco, los marcamos, y por lo tanto nadie nos puede decir nada. Patrimonio ni del Ayuntamiento ni de la Generalitat no sabían qué decir, no podían decir que no. La calle, pues realmente se amplió en la esquina, y este es una superficie curiosa porque es alabeada. Esto va cambiando de posición, y el lucernario está aquí.
claro, fue una época en la que las restricciones llegaron, incluso durante la obra teníamos intención de hacer intervenciones en la fachada del otro lado y mejor, ha quedado estupendo. Este es el pasadizo que al final se ha abierto, ahí están los servicios, escaleras, etcétera. Y bueno, incluso la B, pues es una tontería, pero bueno, vamos a hacer. Tiene una ventanita en este plano de atrás y luego sobre el cristal termina de construirse. Esto es que había un elemento que soportaba la gran viga esa y bueno, lo pintamos de blanco porque el vecino de enfrente era blanco. Entonces el señor Meyer está aquí. Esto era el vestíbulo, con la escalera que le daba de abajo, la gran jacena que aguanta lo de arriba, el ensanchamiento para que esto definiera un poco la posición de la puerta. Bueno, todo eso son instalaciones. Y este es el espacio equivalente a la fachada del otro lado, pero incorporada en el interior. De manera que desde dentro de estas cosas, desde el interior del vestíbulo, pues no sabes qué son, no tienes una referencia, no sé, pues ocurrencias de estas. Y bueno, tuvieron, por un tema de seguridad y de incendios y todo eso, tuvieron que cerrarse muchos huecos. Esto es con las gradas abiertas, lo limpiamos todo, porque toda la gente que proyecta los vídeos y los de cine querían el interior negro. Hay una parte de absorción en las ventanas que nos ha funcionado y cuando ya estaba terminado al cabo de un año, pues conseguimos, utilizando muy directamente a los servicios de patrimonio municipal, evitar que se pintara todo negro por muchas ganas que tuvieran, pero en cambio en la zona de la pantalla, al otro lado de la gradería, hicimos esta especie de esparadrapos negros gigantes de 80 por no sé cuánto hacen, 360 o algo así. Está mi socio por ahí de control. Y bueno, eso es como quedó. Este es el sexto ya. Sí, ¿no? Joder, qué rápido. Esto es hasta... Llevamos 33 años con esto. Fue una operación del alcalde de Palma, tenía 29 años, Aguiló, y en Madrid, en el Ministerio de Fomento de Obras Públicas, pero estaba como director general Manolo Casas. Y entonces hicieron un programa de frentes marítimos, en el cual me parece que está el de Vigo, que es el que hizo Vázquez Consuegra, y nosotros, pues desde entonces, estamos ahí atrapados. Atrapados porque, claro, todo eso va según... O sea, las murallas tardaron, no sé si 12 años, no, sí, más o menos, en construirse este frente, y nosotros llevamos 33 intentarlo arreglarlas, y a la vez, mientras vamos haciendo cosas nuevas, las anteriores se van deteriorando. Claro, esto no estaba. Esto es la autopista que lleva al aeropuerto. Nuestro trabajo es esto que está en amarillo. Aquí veis lo que hoy no se dejaría derribar, unas murallas. En cambio, toda Europa está llena de murallas derribadas, que son los bulevares de cualquier ciudad, París, Viena, etcétera. Y claro, estas se derribaron y desaparecieron porque la ciudad tenía que crecer. En cambio, estas que estaban al frente del mar, como no podía crecer la ciudad hacia el agua, pues se salvaron. Así de sencillo, no hay ningún truco de que alguien se puso. Y hemos realizado, pues, esto luego apareció un concurso con este lago, para dar un poco la idea frente a la catedral. Claro, esto es una fachada muy importante, ¿no? Ahí está el señor Jujol y el señor Gaudí, en esta catedral, que es una de las mejores del gótico catalán. Incluso la fachada hecha por un francés que se llama Peyronet está bastante mejor que otras. Y bueno, Palacio Episcopal, Colegio de Arquitectos, todo esto luego pasa a una zona de barrio más
convencional, pero este es un frente muy importante. Entonces el primer trabajo fue hacer este tramo, luego este, y ahora hemos hecho este, ahora estamos en construcción con este, y ahora nos falta todo este. Esto se cayó el año pasado, yo creo que por falta de mantenimiento, y ahora ha habido un concurso que querían que participáramos. Digo, ¿qué vamos a participar? Tenéis los planos, hacerlo igual y se acabó. Entonces, buscar una empresa, no sé. Y porque claro, esto es un ambiente muy caluroso, porque claro, está encerrado, prácticamente no pasa el aire. Se hicieron, o sea, las murallas estaban en un estado perfecto. Lo único que teníamos que hacer es convertir un espacio que era militar en un espacio abierto a la ciudad. Esta era una barrera que la gente aquí no podía acceder y por lo tanto solamente teníamos que dotarlo de una serie de elementos más propios de lo que es un espacio urbano ciudadano. O sea, se conservaron las rampas, esta se abrió un poco más hacia allá cuando llega, esta se cerró un poco más porque aquí hay un pequeño anfiteatro, se hicieron unos bancos reproduciendo otros más antiguos, se aprovechó la entrada de un túnel de 1932 que conectaba con la estación principal para hacer otro túnel, el túnel va hacia allá, un túnel que va hacia acá, y como había un cul-de-sac, montamos una escalera. Este es el Palacio Episcopal, lleno de cositas, de rejas, de ventanitas cuadradas convertidas en una especie de flores, repicando, de Jujol, por supuesto, igual que por aquí. O sea, había unos vecinos muy poderosos y muy inevitables y, sobre todo, deseables. Y bueno, pues, un bar, plantamos unas cuantas palmeras canarienses, había 2 y plantamos 6 o 7 más, ahora quedan solo una, me parece. Con el picudo se han ido a paseo, el túnel pasa por aquí, le colocamos un lucernario arriba, una escalera, aprovechando todo el material de derribo de las reparaciones, los banquitos, diseñamos una pieza de adoquín que sigue la geometría del bastión, y bueno, esto tiene unos 50 por 25, se va a reponer, eso nos lo han dicho. Esto es el Palacio Episcopal. Esto era el túnel, lo cerramos con una misma pieza de marés, porque es esta piedra arenisca tan fácil de trabajar. Luego hay una que es para la labra, que es de Santañí, que también es una arenisca, pero mucho más compacta. Y luego teníamos que hacer un túnel. ¿Y qué hacemos? Pues no sé, nos fuimos a uno de estos palacios, o estas casas señoriales en Palma, pues no sé, hicimos una reproducción de una sección, además lo hicimos fugado, de manera que cuando tú entras desde el parque hacia el interior, parezca muchísimo más corto que cuando sales. Por tanto, o sea, este punto de aquí es mucho más alto que este, y las molduras fugan. Lo hicimos con unos constructores de barcos de poliéster, un molde. Entonces entras y da la sensación de que es más corto de lo que en realidad es. Bueno, estas cosas que se copian, pues eso. Y bueno, todo eso también estaba preparado en el molde, este pozo, esto es el adoquín, la rocalla. Claro, ¿qué íbamos a hacer? ¿A reproducir esto y bajarlo? Nos daba mucha pereza, nos parecía un poco, bueno, nos parecía que no estaba bien y nos gustaba más aprovechar todo el material para que no tuvieran ni que llevárselo, y los obreros añadían cosas y bueno, estuvo animado. Y si alguien algún día pues quiere hacer otra cosa, pues que lo haga. Como es una piedra muy fácil de quitar y de poner, había hasta botijos. Esto era el cerramiento de la rampa existente, el adoquín. En la zona del teatro había unos asientos para niños. Esto era todavía está, el balcón del alcalde, que son reproducciones en una plancha metálica de balaustres. Entonces, multiplicando por 4 el tamaño del balcón de la alcaldía, y en vez de coger el positivo, cogíamos el vacío y lo convertimos en estas piezas de teca, que son un poco abarquilladas, tienen forma de uso en planta, y hacía de filtro. Luego había esta banda
o está imposta que tuvimos que rehacer. Y dices, ¿qué haces? ¿La metes directamente dentro, en el suelo? Bueno, la enrollamos. Luego también hay una voluta jónica, un poco ensaimadera. En el otro lado, pues sí, lo doblamos y lo metimos en vertical para que no entrara en diagonal. El bar, pues era una cubierta, el bar interior estaba justo debajo de la rampa, una cosa muy pequeñita, pero entonces esto existe todavía, pero se merendaron, no sabemos dónde, esta barra que con esa rueda cerraba cuando había actos públicos y necesitaban pues tener más gente atendiendo en la barra, pues bueno, se extendía y no sabemos dónde está. Pero bueno, dentro había telarañas el día que entramos y tuvimos que iluminarlo y bueno, salió esta cosa. La zona de instalaciones al lado del bar, pues nos salió un poco más morisca. Estos son las puertas que ahora hay un museo, no, más que un museo, una zona de exposiciones temporales, con las puertas de Iroko revestidas con cobre, que al muy poco tiempo hay un chorrete en el lago, que a veces es con agua más salada y otras más dulce, y claro, con el viento, pues nada, en un año estaban todos los cobres verdes, cosa que a veces tardas 25 años en poderlos ver. Y luego, pues esto fue gratis, inesperado, unos bancos así un poco militares. Bueno, es un elemento muy importante, pero claro, cuando te paseas por la ronda, pues más que un velo que no molesta. Además está por supuesto tensado, los huecos entre los rombos pues eran los colores de la Marina Mercante Balear, con los golpes de viento que se ve que fue muy fuerte, o algún problema hubo este año con el viento, y pues el aire, claro, al pasar entre las rendijas, pues no. Y además es algo transparente, tú ves lo que sucede arriba, ¿no? O también desde arriba ves lo que sucede abajo. Y luego la intervención es que, según cómo te la mires, es que ni se ve. Y como el marés es una piedra que absorbe muy bien el polvo, la suciedad y la contaminación, pues en muy poco tiempo se ha integrado muy fácilmente. Hacíamos algunos chumpos para que no pasaran los coches, un birrete militar, al otro lado de la pared hay uno de obispo, en otro bastión pues hicimos estos bancos muy cómodos, y luego ya en el último tramo, después de 5 intervenciones, hace 5 años, este era el final, estaba aquí. Estos eran edificios de residencias militares que desde el 83 estaban deseando derribar. Estaban en el mejor sitio de la ciudad, sobre el bastión final, y hace creo que 6 años se derribaron, ¿no? Esto es lo que había encima esta es la caja de reclutas, y se derribó este y este. Y entonces, claro, quedó la huella de estos edificios. ¿Qué es esto? Entonces, esto era el foso de las murallas, este jardín está sobre el foso, el tramo siguiente. Todo esto se ha limpiado y esto es un render de qué es lo que va a pasar. O sea, el puente lo vamos a abrir, una escalinata que ahora se termina a final de mes, con todo este espacio de aquí. El puente lo rescatamos en otra fase, nos queda el edificio que hay aquí, que lleva incluso una rampa que falta, y luego con esta escalera que pasa por debajo la escalera arranca desde aquí. De algún modo mantenemos parte del jardín, pero permitimos que el puente quede liberado por ambas caras, y no tenemos que hacerle nada porque se hablaba de hacer cosas en su interior y con solo la cara abierta por el otro extremo. Todo lo demás se ha construido. Esto se terminó hace 3 años, y es un bastión que es el final, pero está levantado 3,5 metros por encima de la ronda normal, que es prácticamente horizontal. Entonces tuvimos que instalar rampas, escaleras,
y no hay un solo cul-de-sac, tuvimos que abrir un trozo aquí. Había una pérgola como la del otro bar que no tocaba nada, pero la Comisión de Patrimonio, ya sabéis lo que son, no hubo manera. Seguimos con un lío con las farolas y todo tiene un recorrido que evita, porque es un lugar más difícil de visualizar. Ahora aquí Pepe Llinás tenía que hacer unas viviendas y están haciendo un hotel. Chisco Pizza era el otro chico. Están haciendo aquí un hotel estos otros amigos. Y aquí es donde va el edificio. Estas farolas han dado lugar a muchos líos, siguen, estamos denunciados, normal, restos arqueológicos, más bancos de estos. Y esto ahora está prácticamente terminado. La única cosa es que pensamos que era muy importante que en las esquinas esta piedra tan débil o tan blanda pues se sustituyera por piezas de Santanyí, que es este arés muchísimo más compacto. Entonces, bueno, son piezas que tienen 1,30 m a veces, o enteras, ¿no? Una cosa de cantería. Los primeros canteros que volvieron a trabajar aquí en las murallas estaban encantados porque les habíamos dado un trabajo que había desaparecido, y bueno, de esta manera pues tenemos a gente que sigue, ya se ve, ¿no? A veces exageradamente, aquí no hacía falta para nada, pero bueno. Y esto es una abertura, una escalera nueva, ¿verdad? O hacíamos esto o esto se quedaba. Y en cambio estas cosas nos las dejaron hacer. Las farolas van mal dadas. En la catedral, con lo del Peyronet, que no queda tan mal, y ya está. Gracias.